Bueno, les invito a decir algo. Yo creo todo lo que la palabra de Dios dice. Yo obedezco todo lo que la palabra de Dios dice. Y yo soy hacedor y no oidor olvidadizo. Qué lindo es levantar este libro, ¿no? Ahora es el momento donde nosotros podemos meditar en lo que Dios nos ha dejado escrito para nuestro bien, para que cada uno de nosotros podamos alcanzar lo mejor, lo más excelente, lo sublime en Cristo Jesús, para que podamos caminar en nuestras alturas. Hoy quisiera meditar con todos ustedes sobre un pasaje que es hermoso. En Sofonías capítulo 3, versículo 17, dice la palabra de Dios: Jehová está en medio de ti, poderoso Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico. ¡Qué tremendo versículo! ¿Le gusta? Lástima que es en potencial. No está hablando en el presente, sino que está hablando en el futuro. Y usted dice, ¿pero cómo? ¿En el futuro? Sí, está hablando en el futuro. Lo que Dios va a hacer con aquellos que se arrepienten, con aquellos que aceptan el perdón de Jesucristo, con aquellos que se vuelven del camino malo al camino bueno. Por eso que aquí hay, en este capítulo especialmente, hay 3 cosas o 4 para considerar rápidamente, ya que el tiempo es comprimido, pero retoma Dios la acusación sobre Jerusalén. Cuando el pueblo de Dios estaba rebelde, Él se encargó de castigar a las naciones rebeldes, pero luego retoma la acusación contra Jerusalén, que estaba sin reformarse por el castigo que las otras naciones recibían. Muchas veces cuando el inconverso está recibiendo castigos, en la iglesia parece que está en otra cosa. Dice, bueno, le está castigando a los malos, pero era el tiempo también para que Jerusalén comenzara a entender los juicios de Dios. Después del castigo de ella, Dios comienza a ir con sus preceptos. Cuando Él termina con los enemigos de Israel, comienza a tomar el juicio con la casa de Dios. ¿Se recuerda el versículo ese que dice que el juicio debe comenzar por la casa de Dios? Bueno, ahí es lo que está haciendo Sofonía. Y el culto de Dios se fortalecerá por todos los países cuando el Señor haga su obra con Jerusalén. Y vamos a ver que será el motivo de alabanza para todos y de bendición para todas las naciones en Israel. Pero Él comienza en potencial diciendo, me gozaré, estaré con ustedes, voy a reinar poderosamente. Pero vamos a leer este capítulo de Sofonías, que es hermoso, y dice el versículo 1, mire lo que comienza hablando del pecado, dice, ay de la ciudad rebelde. Tres palabras acá muy importantes. Ay de la ciudad rebelde, contaminada y opresora. El Señor estaba en contra de la contaminación, de la rebeldía y de la opresión. El rebelde se refiere más bien a la forma moral que tenía interiormente la ciudad o el pueblo, la nación de Israel, porque moralmente era corrupta. Por afuera, como los fariseos, los escribas, tenían una vestidura religiosa aparentemente perfecta, pero adentro estaba mal. Por eso que el Señor estaba mirando mucho más adentro de lo que el pueblo miraba el corazón. Pero no solamente que era rebelde por eso, sino que estaba contaminada. Y se refiere más bien justamente a esa falsa religión que ejercía, que se cuidaban de todas las cosas, pero este pueblo de labios me honra, pero su corazón estaba lejos de mí. Y por último, contaminada se refiere más bien, opresora se refiere a los
pobres, débiles, que oprimía. En Jeremías 22:3 dice, así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Cuando estaba hablando de opresión, estaba hablando de que se tenía que tratar bien a aquellos que estaban en esa nación, bajo ese gobierno. Y ahora vamos a hablar para todos, vamos a hablar en general, por ejemplo, del versículo 2, y voy a leerlo al capítulo para luego que usted pueda sacar las conclusiones por qué el Señor habla en el futuro me gozaré, en el futuro estaré, en el futuro será llamada bienaventurada. Pero miren lo que comienza a decir el versículo 2. No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. En ese tiempo donde estaban pasándola mal los enemigos, donde el pecador la está pasando mal, es tiempo para nosotros de escuchar la voz de Dios, de recibir la corrección, de confiar en Dios y de acercarnos a Dios. Qué tremendo es el entender que toda esta situación que nos rodea, toda esta pandemia que nos rodea, no solamente es que los juicios de Dios están sobre la tierra, las profecías de Dios están sobre la tierra, que todo se está cumpliendo, pero es para que la iglesia en sí, el creyente, escuche la voz, reciba la corrección, confíe en Dios y se acerque a su Dios, como dice el versículo 2. Y dice el versículo 3, sus príncipes, y acá estamos hablando de gobiernos, acá estamos hablando de aquellos que están imponiendo leyes que a Dios no le agrada, aquellos que están limitando las libertades religiosas, las libertades de acercarnos a Dios con ciertas leyes que a ellos les parecen morales justas o éticas, pero están destruyendo lo que es la comunión del hombre con Dios. Miren lo que dice el versículo 3. Sus príncipes en medio de ellas son leones rugientes. ¿Sabe lo que es un león rugiente? Buscando a quien devorar. Dice, sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Estamos hablando de una posición muy fuerte, por eso Dios está en contra de aquellos que, como dijo el versículo 2, no escuchan la voz, no reciben la corrección, no confían en Jehová y no se acercan a Dios. Pero si esto fuera poco, también le da a aquellos que se dicen religiosos. Mira el versículo 4, sus profetas son livianos. Como diciendo, bueno, profetizan cosas dulces que el oído le agrada. Dice, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley. ¡Wow! Aquí estamos hablando de una pandemia espiritual. Y mire lo que dice el versículo 5, dice, Jehová en medio de ella es justo. No hará iniquidad de mañana, sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce vergüenza. El perverso no conoce vergüenza. Y el versículo 6, hice destruir naciones. Es decir, que el Señor comenzó juicio sobre naciones. Hoy estamos viendo, mire, es tremendo cuando uno se pone a mirar, hasta ahora están diciendo que en África, Kenia y todo eso, hay una gran grieta que está separando el continente africano para formar un nuevo continente que se pasará eso después de mucho tiempo, pero la tierra está sufriendo violencia en todos lados, no solamente la naturaleza, pero el hombre en sí, y dice, hice destruir naciones, sus habitantes están asolados, hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase, sus ciudades están asoladas, hasta no quedar hombre, hasta no quedar quien la habite. Ustedes ven cómo, miren el Líbano, un desastre total, hay incendios, hay desastres naturales que están arrasando, están diciendo que si el hielo de los polos se sigue derritiendo, van a desaparecer ciudades enteras. Dios está mirando nuestra tierra y Dios está actuando y dice, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué, mas ellos se apresuraron a corromper
todos sus hechos. Es decir, que cuando Dios está hablándole a usted, no es porque quiere el mal, es que quiere corregirlo para recibir el bien que Él tiene preparado. Y por eso en el capítulo 3, versículo 8, dice, por tanto, esperadme, dice Jehová. Hay una esperanza, por eso que hablaba en futuro, esperadme. No se desespere, cristiano justo, no se desespere aquel que busca de corazón al Señor. Esperadme hasta el día que me levante para juzgaros. Y aquí viene otra reprensión, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. ¿Cómo? Perdón, para derramar sobre ellos mi enojo. Juntar las naciones. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Es decir, que vienen juicios de Dios, querramos o no. El mal está como los tiempos de Noé, está como los tiempos de Lot, cuando la tierra está llegando al punto máximo de su maldad. Pero miren lo que dice el versículo 9, en ese tiempo, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labio, disculpen, devolveré a los pueblos pureza de labio. Es decir, que en medio de este tremendo accionar de Dios de corrección para el rebelde, dice que en ese tiempo yo volveré a los pueblos pureza de labio para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirva de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En otras palabras, estaba hablando de los redimidos, los que realmente en el tiempo de angustia, en el tiempo de juicios, comenzaron a escuchar la voz de Dios, a conseguir de la palabra de Dios el consejo, a confiar en Él. Y dice el versículo 11, en aquel día no serás avergonzada por ninguno de tus obras que te rebelaste contra mí. Tus pecados te serán perdonados. Es decir, que aquellos que se rebelaron todavía tienen tiempo de volver. Porque entonces quitaré del medio de ti a los que se alegran en tu soberbia y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Pero aquí es cuando viene el fin del castigo o cuando viene el principio de la bendición. El versículo 12, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Aquí estamos viendo condiciones, no como el joven rico cuando el Señor le dice vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. No era porque quería pobre, sino que quería que la confianza viniera de Él. El maná lo tenían que buscar de Él. Cuando venía el profeta con la harina y el aceite tenían que depender de Dios porque no dependían de lo que tenían. Hoy Dios está llamando a su pueblo a la reflexión, a la dependencia completa de Él. Entonces, dice el versículo 13, el remanente de Israel no hará injusticia ni mentirá, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Es decir, que llega el tiempo para aquellos que conocen a Dios. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Y vamos al versículo 17, dice, Jehová está en medio de ti, poderoso Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¡Qué lindo! Y para usted que está enojado, para usted que está fastidiado, para usted que está... le digo una gauchesca, embroncado, es el versículo 18. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Algunos están fastidiados por esta cuarentena, algunos están fastidiados por todo este largo tiempo. Dice, los reuniré, miren lo que dice el versículo, tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. Y el versículo 19, he aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que renguea, recogeré a la descarriada y pondré por alabanza y por
renombre en toda la tierra. Esto es lo que el Señor quiere hacer hoy. Por eso que en esta meditación yo quiero que hoy podamos volvernos a Dios, poder hacer lo que justamente ese hermoso versículo nos dejó. En el versículo 2, escuchar la voz, recibir la corrección, confiar en Jehová y acercarnos a nuestro Dios. Que esta mañana sea una mañana donde el Señor se pueda gozar poderoso en medio de ti. Sigamos en oración y confiando que Dios tiene mucho más todavía para nosotros.